Hola, hola, hola. Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 19. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de la Academia de Trabajo Social. Ya sabéis, es el lugar de encuentro entre profesionales del trabajo social. El objetivo de este podcast es dar a conocer la profesión y a sus profesionales en todos los ámbitos posibles. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis solicitado muy a menudo, pero que he querido prepararlo, dejarlo bien atado, porque es un tema muy importante. Vamos a hablar de la violencia de género. Va a estar con nosotros en esta Academia de Trabajo Social en unos momentos Esther Mouriño Bernabé. Ella es trabajadora social de un servicio que la verdad debemos conocerlo y que se tiene que copiar. Pero eso, como os comento, va a ser en unos momentos. Antes, recordarte que puedes escuchar el resto de podcasts en la página web y también puedes encontrar artículos, ofertas de empleo, cursos de formación, un listado inmenso de másters en trabajo social, donde en mi web www.victornieto.es. También, como no, te espero en mi cuenta de Instagram @victornietots para resolverte cualquier duda, para apoyarte, para ayudarte en lo que necesites. Pues espero que estés preparado, preparada para una entrevista muy interesante y muy importante. Comenzamos. Como os comentaba al principio del podcast, ya está con nosotros Esther Mouriño Bernabé, que vamos a hablar sobre un tema muy importante, una lacra que tenemos y que tenemos que hablar de ello y poner todas las cosas sobre la mesa, porque el trabajo social tiene una labor muy importante. Muy buenas, Esther, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti porque es un tema muy interesante. La violencia de género, se habla mucho de ello, sobre todo en marzo o en noviembre. Durante el año es verdad que es un tema que, como no tiene unas cifras, una fecha, ¿no? Muchas veces nos olvidamos. Mucha gente, Esther, me ha dicho, ¿cuándo vas a hacer una entrevista sobre este tema? Sobre todo me lo comentaban en marzo. Y yo es que no soy mucho de fechas señaladas, porque siempre creo que es más importante hacer las cosas no porque tocan, porque pongan un calendario, sino porque sean necesarias. Y creo que es un momento ahora donde, con una crisis sanitaria, donde hemos tenido un confinamiento, muchas mujeres han vivido una situación muy complicada. Si ya lo es de por sí en un momento normal, imagínate ahora. Entonces la idea es hablar sobre este tema. Para los que no te conozcan, Esther, preséntate. ¿Quién eres? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? Pues soy Esther, soy trabajadora social y estoy especializada en el ámbito de violencia de género y trabajo en un servicio de intervención especializada contra la violencia de género aquí en Barcelona. Y bueno, la idea es un poco explicaros el servicio en el que trabajo y las funciones que tiene una trabajadora social dentro de este servicio. ¿Este servicio, Esther, es un servicio público, es un servicio privado? Es un servicio público, es un servicio gratuito que se enmarca dentro de la ley catalana de violencia de género y es un servicio que depende de la Generalitat de Cataluña. Uh-huh. ¿Y qué es lo que haces en tu día a día? Yo, antes de explicar lo que hago en mi día a día, me gustaría un poco explicar lo que es el servicio y los objetivos Perfecto. que persigue, ¿no? Como bien decía, es un servicio gratuito que ofrece atención integral y recursos en un proceso de recuperación y reparación a las mujeres que han sufrido o están sufriendo violencia, situaciones de violencia, y también a sus hijos e hijas, que eso también es muy importante.
Entonces, aparte de esta atención integral, el SIE ofrece también programas de prevención, sensibilización y trabajo comunitario y también mucho trabajo en red. Estamos en constante contacto con diferentes servicios, ya sea del ámbito educativo, de la salud mental, de la salud, ¿no? Un poco pues para ofrecer esta atención integral a las mujeres. Ujú. El objetivo principal del CIE es este, ¿no? Es ofrecer información, atención y recuperación a las mujeres que están o han estado en procesos de violencia machista y también a sus hijos e hijas, ¿no? Y potenciar pues, programas específicos e integrales de prevención, asistencia y reparación del daño de la violencia. El ¿Cuánto acceso al... tiempo, por poner este un poco en contexto también a la gente, este servicio, cuánto tiempo lleva funcionando en Barcelona? Bueno, los CIES están repartidos por todo el territorio catalán. Antes del Pacto de Estado contra la violencia de género, habían ocho servicios de intervención especializada en el territorio catalán. Y ahora, a raíz del Pacto de Estado, han abierto 4 CIES más. En total, en Cataluña tenemos 12 servicios de intervención especializada. Llevan actuando pues muchísimo tiempo, no sabría decirte bien, pero desde el 2007 o así que se creó el primer servicio de intervención especializada. Genial. ¿Y llevas mucho tiempo trabajando allí, Esther? Bueno, más o menos llevo como 1 año y medio trabajando. Antes había trabajado en servicios sociales y cuando me especialicé, pues di el salto a este servicio especializado. ¿Y cuántas trabajadoras sociales hay? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo es vuestro día a día? Vale, trabajadoras sociales solo estoy yo, solo hay una trabajadora social. Entonces, la trabajadora social no ejerce como trabajadora social en sí, como podemos observar en otros ámbitos, ¿no? Que es más gestión de recursos y asistencial, sino que hacemos como de referente de casos. ¿Qué quiere decir hacer de referente de casos? Pues que consiste en el acompañamiento individualizado de la mujer por una profesional, que en este caso soy yo como trabajadora social, que actúo de referente durante todo su proceso de recuperación, ¿no? Yo hago de nexo de unión entre las diferentes áreas que hay en el CIE, porque no solo hay trabajo social, están las educadoras sociales, también está la jurista, psicólogas de mujeres y psicólogas infantiles, ¿no? Entonces yo hago un poco de nexo entre la mujer y las diferentes áreas. Con la mujer, a través de diferentes entrevistas y de su historia de violencia, lo que hacemos es idear un plan de trabajo conjuntamente con ella. Y de ahí yo traslado todo esto al equipo, porque somos un equipo multidisciplinar, y desde allí pues cada área hace sus objetivos. Entonces yo lo que hago principalmente son entrevistas de acogida al servicio, aseguro un espacio acogedor y de escucha activa para las mujeres, recojo la demanda que hace la mujer o de un servicio derivador, como puede ser pues, servicios sociales, un centro de salud mental, y informo y oriento a la mujer de qué es el CIE y qué le podemos ofrecer desde aquí. A partir de esta entrevista de acogida y un poco de valoración, mi papel como referente va más allá de una simple diagnosis, ¿no? Hacemos mucho trabajo de la violencia. ¿Cómo es? Por ir desgranando un poquito, Esther, porque hay muchas personas que me han preguntado y es verdad que como no es un tema donde yo soy experto, muchas veces siempre derivo a compañeras para que les informen. ¿Cómo es esa primera entrevista? ¿Cómo la afrontas tú? ¿Qué clima creas? ¿Qué cosas son importantes en este primer momento? El primer momento, o sea, es crucial para que se vincule, tu objetivo principal es que la mujer se vincule contigo y con el servicio, ¿no? Es lo que te comentaba antes, tienes que encargarte de crear un espacio acogedor y de escucha activa a la mujer, que ella se sienta el centro de esta intervención, ¿no? No tener prejuicios, ¿no? Esto ayuda mucho, escucharla sin reservas, a veces sin preguntas, ¿no? Ella viene al servicio y lo que quiere es ser escuchada, ser comprendida, ¿no? Muchas mujeres llegan al servicio y nos dicen, ¿no? Que por fin habían encontrado un sitio donde pueden relatar
sin ser juzgadas todo el tema de la violencia, ¿no? Y se sienten escuchadas y comprendidas. Llega este momento, cuentan un poco su situación. Siguiente paso, ¿cuál es el que tomáis? El siguiente paso es vamos a la fase de valoración en el que hacemos un plan de trabajo, ¿no? Desde la primera sesión, como te comentaba, se aborda el denominado trabajo de la violencia y es un proceso de acompañamiento guiado que abarca desde la toma de conciencia de la situación de violencia hasta la incorporación de su historia personal de una manera resiliente y empoderadora. Se pretende que la mujer vaya trabajando su propia historia de violencia para que poco a poco sea capaz de asociar el conflicto y el malestar con la situación de violencia pasada o presente, compartir esa experiencia vivida y aliviar la sintomatología más activa, ¿no? Aumentar su capacidad de reflexión y que sea capaz de autoobservarse también, de valorar pues, la revisión del pasado para poder prevenir y autoprotegerse en el futuro, percibirse como un sujeto activo, con capacidad de hacer y modificar, ¿no? Que a veces cuando las mujeres sufren violencia y durante mucho tiempo no se creen capaces de modificar esa situación, ¿no? Y ahí hay un trabajo que tenemos que hacer muy, muy grande, ¿no? El autocuidarse emocionalmente, el romper este círculo de la violencia, el que recuperar y que genere nuevas motivaciones y fuentes de bienestar, recuperar también la sensación de control de su propia vida, mejorar la autoestima, el ánimo vital, visibilizar derechos, ¿no? Muchas veces las mujeres no son capaces de identificar, pues, a lo que se tiene derecho y a lo que pueden acceder y a las denuncias, ¿no? También, ¿no? Que también se pueden denunciar diferentes situaciones que a veces ellas nos dicen, pero esto es denunciable y nosotras, pues por supuesto, ¿no? Y les hacemos ese acompañamiento también. Comentabas el círculo de la violencia. Para aquellas personas que nos estén escuchando, que puedan tener un caso cerca o que conozcan, ¿en qué consiste el círculo de la violencia? Pues el círculo de la violencia consiste en tres fases, ¿no? La primera fase es la acumulación de tensión, ¿no? Si hablamos de violencia de género en el ámbito de la pareja, pues esa acumulación de tensión. Luego se produce una fase de explosión, que sería la fase, pues, quizás de maltrato físico, ¿no? Esa acumulación de tensión nos referimos más al maltrato más sutil, más psicológico, ¿no? Más humillaciones, vejaciones, insultos, ¿no? Y luego pasaríamos a la fase de más tensión, que quizá aquí sí que se produce maltrato físico, agresiones. Y después pasamos a la tercera fase, que se llama luna de miel, ¿no? Para comprender por qué las mujeres en muchas ocasiones vuelven con el agresor o no son capaces de denunciar, ¿no? Nos tenemos que fijar mucho en esa fase luna de miel, ¿no? En que el agresor le pide perdón, en que la situación en casa está más calmada y entonces la mujer vuelve a dar como una segunda oportunidad, ¿no? Entonces es importante trabajar con ellas el círculo de la violencia, igual que digo también en muchas ocasiones el iceberg de la violencia, ¿no? Que es ese maltrato más sutil que no se percibe, pues es importante que ellas puedan identificar eso para poder romper el círculo de esta violencia. Comentabas que, bueno, estas mujeres, muchas vienen por decisión propia, vienen por derivación. Yo hay algo que me pregunto y como no soy experto y te tengo aquí, Esther, quiero aprovechar. ¿En qué momento las mujeres hacen ese clic? ¿Existe o no el clic de decir, oye, ya doy un paso más adelante y decido ponerse, ¿no?, en manos de los profesionales? ¿Hay algún clic? ¿En qué momento se produce? Hay clics, pero no son la mayoría. La mayoría vienen de derivaciones de servicios sociales, por ejemplo, o de servicios de salud mental o incluso de servicios de la comunidad educativa, ¿no? Que detectan, ¿no? Por eso es importante ese trabajo en red, ¿no? Detectan a veces situaciones y nos preguntan, hacemos asesoramientos, ¿no? Porque nos preguntan, ¿pueden ser atendidas en vuestro servicio? Porque hay esta situación, ¿no? Se ha dado este caso. Nosotros valoramos el caso junto con la profesional que deriva
y luego con la mujer, evidentemente, porque nosotras lo que sí que respetamos, ¿no? Es el tiempo de la mujer. Quizás sí que ha sufrido violencia, pero ahora no es el momento de trabajarla porque tiene pues diferentes frentes abiertos, ¿no? Y también nos adaptamos al ritmo de cada mujer. Hay mujeres que a lo mejor con 4 o 5 entrevistas contigo, ¿no? Son capaces de identificar esa violencia, son capaces de idear su propio plan de trabajo y son capaces de decir que quieren tirar para adelante. Hay otras mujeres que a lo mejor pues te hacen falta muchísimas más entrevistas o apoyo de tus compañeras psicólogas o apoyo de la red de recursos, ¿no? Cada mujer es un mundo, nosotras lo vemos así, cada historia que nos viene hay que abordarla desde perspectivas diferentes. Hablabas antes del empoderamiento de la mujer. Podemos decir que la violencia de género también está relacionada con esa dependencia que pueda existir de la mujer, ya sea emocional o económica, o no siempre existe. Sí. O sea, hay casos que no, pero hay casos que sí, que evidentemente, sobre todo con esa dependencia económica, ¿no? Las mujeres más vulnerables que dependen económicamente de sacar a sus hijos adelante, del sueldo del agresor, en este caso, pues evidentemente les cuesta más romper ese círculo de la violencia y tomar decisiones, ¿no? Entonces es un trabajo pues un poco más profundo el que tenemos que hacer con ellas, ¿no? Y sobre todo como trabajadora social, ver esa parte, ¿no? Y derivar o contactar con recursos que le puedan ofrecer a la mujer otras vías, ¿no? O valorar diferentes ayudas, la renta activa de inserción por violencia de género o ahora mismo el ingreso mínimo vital, ¿no? O sea, ir dándole a la mujer herramientas para que ella misma pueda tener esa independencia económica y pueda salir del domicilio. Porque, de hecho, aquí es la parte importante de crear esto, lo que comentabas, ¿no? Políticas que fomenten la empleabilidad en las mujeres, porque si al final podemos crear 1000 programas, 1000 puntos o 1000 casas de la mujer, pero si no las damos recursos para que ellas puedan salir de esa situación, al final va a ser muy, muy complicado. Y más ahora, donde la situación de esta crisis que comenzó siendo sanitaria y va a pasar a ser social y económica, muchas mujeres van a perder su empleo y su poder adquisitivo, sí. Y al final es como otra vez las mujeres lo vuelven a tener más complicado. Exacto, o sea, y fíjate que las mujeres más afectadas por esta pandemia son las mujeres que trabajaban en tareas del hogar o incluso mujeres que se dedicaban a la prostitución, ¿no? Es el colectivo más afectado. Nosotros ahora mismo tenemos un volumen de trabajo que no os lo podéis ni imaginar. Aquí en Cataluña, yo no sé si en el resto de comunidades autónomas existe, pero tenemos el servicio de ocupación catalán, que sí que hemos creado como un acceso directo a ese recurso para que la mujer no tenga que volver a explicar su historia de violencia. Ya directamente nosotras, como servicio de intervención especializada, detectamos que el área laboral hace falta trabajarla o le hace falta un recurso económico. Directamente hacemos este contacto con este servicio y se establece un contacto directo. La mujer no tiene que pasar por ninguna entrevista. Se le ofrece un espacio seguro en ese servicio y se le ofrece un itinerario adaptado a ella y a sus necesidades, porque muchas mujeres, no olvidemos que tienen hijos, ¿no? Y el tema de trabajar y compaginar el cuidado de los hijos siendo una mujer víctima de violencia de género es complicado, ¿no? Entonces, ahí disponen de ofertas de empleo y de itinerarios de inclusión laboral adaptados a este tipo de colectivo. Para que a mí me quede claro, Esther, y luego también para yo poder llevarlo a mi ámbito profesional, que yo estoy en un ayuntamiento y tengo la suerte de poder fomentar políticas de este sentido, las personas, las mujeres acuden a vuestro servicio y luego vosotros os coordináis directamente con empleo, si no lo he entendido mal, sí, y sí. Ya empleo les ofrece un itinerario adaptado a la situación de la mujer sin que la mujer tenga que volver a repetir toda la situación, ¿no? Exacto. Exacto. Y de ahí también tenemos acceso directo, por ejemplo, a la tramitación de la renta activa de inserción por violencia de género, ¿no? Tenemos un canal directo con ellos donde se puede agilizar, ¿no? Más este trámite.
Perfecto. Llevas un añito, me comentabas, Esther. Sí. ¿Cuáles son las mayores dificultades que te encuentras? O por un lado, y luego por otro lado, las mayores problemáticas que te llegan al despacho. Es que son muy diversas. O sea, sobre todo mujeres que no solo son víctimas de violencia de género, sino que tienen pues, o problemas de salud mental o que no tienen una red de apoyo a nivel familiar ni a nivel social, o que tienen diferentes focos, como le digo yo, no diferentes focos, en el tema de que o han perdido la vivienda o están a punto de perder la vivienda o han perdido el trabajo o por ejemplo, que los menores también presenten dificultades pues, en el ámbito educativo o en casa, ¿no? Es que son tantos las dificultades que no te viene un caso que digas qué bien, qué fácil es trabajarlo, ¿sabes? No, cada mujer viene con su historia de violencia, que eso ya es duro de por sí, y luego pues cada una tiene aparte de esa violencia, pues su otro problema, ¿no? Ya te digo, los que más recurren son el ámbito laboral o la pérdida de la vivienda. Siempre hablamos de estos casos difíciles, pero ¿cuáles son aquellos casos, Esther, bonitos? Que, entre comillas, cuando digo bonitos, ¿no? Que al final has visto un cambio que recuerdas durante este tiempo. Pues no sé, pues a mí los casos que más me gustan es los que puedes ver una evolución pues más o menos rápida, ¿no? En el sentido de que en 4 o 5 meses la mujer ha sido capaz, ¿no?, de reconocer esa historia de violencia, de integrarla en su propia vida ahora, ser capaz de superarla, cerrar este círculo y seguir adelante, ¿no? Y haber encontrado un trabajo que le guste y ser capaz de compaginar ese trabajo con el cuidado de sus hijos, ¿no? Ese sería el caso, pues bonito, ideal, ¿no? Que fuera capaz de superar esa violencia en unos 6, 8 meses y que fuera capaz de ser independiente y estar empoderada también. ¿Habéis recibido casos de chicas adolescentes donde había un maltrato previo, es decir, ¿cómo lo explico? Es decir, que sus propias parejas también les estén maltratando y previamente su padre les haya maltratado? Muchísimos. O sea, la cantidad de casos que estamos recibiendo de adolescentes es impresionante. Y no solo por ese ámbito, sino también en violencias en espacios de ocio, violencias en la calle, ¿no? Abusos sexuales en espacios de ocio, en festivales o por desconocidos o incluso por amigos, ¿no? Ese tipo de... nos está preocupando y mucho, ¿no? Hace poco hicimos una sesión formativa para un grupo de adolescentes también hablando de las ciberviolencias machistas también. El tema de las adolescentes es un campo muy amplio y que se debe de abordar con la comunidad educativa a nivel de prevención y detección. Totalmente de acuerdo. A mí algo que me cuesta mucho, Esther, y es saber cuál es el momento donde uno tiene que decir o una tiene que decir basta. A ver, obviamente cuando hay una agresión física es algo como muy evidente, pero hay una parte que son las agresiones pues, o verbales o desprecios, porque entiendo que es muy difícil que una agresión empiece por una agresión física. Previamente, ¿no? Ha habido otro tipo de agresiones. Y claro, al final vas acumulando y claro, ¿cómo detectar esa parte previa? Esto tiene que ver mucho con la sintomatología de la mujer, ¿no? Yo una cosa que he aprendido al ser un equipo multidisciplinar, ¿no? Te da pie a aprender cosas de otras disciplinas, ¿no? Y en este caso del ámbito de la psicología clínica, cuando tú ves una mujer pues que tiene una sintomatología depresiva, que no sé, que la ves cabizbaja, sin mucha vitalidad, que te relata pero no, te quiere contar pero tú ves que no acaba, ¿no? Como profesionales y más de servicios sociales o del ámbito educativo, del ámbito de la salud, creo que tenemos que ser conscientes de esas pequeñas sintomatologías sutiles, ¿no? Luego ya hablamos de sintomatologías más graves, ¿no? Como trastornos del sueño, de la alimentación
Pero cuando una mujer, por ejemplo, va a una consulta de un médico, ¿no? Y le dice pues que no puede dormir, que se siente muy cansada, que se siente baja de vitalidad, ¿no? Pues también quizás como profesionales podríamos explorar un poquito más qué es lo que pasa en casa, ¿no? Porque a lo mejor las mujeres vienen al servicio, nos quieren contar, pero no son capaces, no saben si esto irá a alguna parte, tienen miedo, ¿no? Y un poco esa detección un poco más sutil, ¿no? En el discurso de la mujer. Uh-huh. Hay No mucho sé que si me hacer explico. todavía en tema de violencia de género. Mm. Imagínate que tienes esa varita mágica, Esther, y ¿por dónde empezarías? ¿Cuál sería lo primero que harías? Lo primero de todo es la formación a todos los profesionales en perspectiva de género, a todos los profesionales que pueden tener que pueden detectar y prevenir casos de violencia. Eso yo creo que es o sea, lo más importante, ¿no? Como te decía, si por ejemplo hemos tenido casos que nos han derivado a institutos, ¿no? Porque la tutora, por ejemplo, ha detectado que la adolescente, pues esto, ¿no? Pues ya no tiene esa vitalidad de antes, ya no va vestida como antes, ya tiene una sintomatología un poco más depresiva, ¿no? Pues que esas profesionales tengan conocimiento que existe el SIE, el Servicio de Intervención Especializada, puedan hacernos la consulta, podamos poner en conjunto el caso, ¿no? Y valorarlo conjuntamente y así poder prevenir situaciones que vayan a mayores. Uh-huh. Eso es lo primero que haría. Y Hombre, después, seguramente, dotar de recursos, ¿no? También, y de recursos y de profesionales. A veces también por falta de tiempo no nos paramos, ¿no? A hacer una entrevista más en profundidad o a detectar más cosas porque son muchos los casos que llevamos, ¿no? Desde otros servicios y a lo mejor no nos paramos a pensar que esta mujer puede ser víctima de violencia de género, ¿no? Entonces yo creo que si se dotan de recursos y de profesionales suficientes, pues también se puede llevar mejor a cabo esta intervención. vamos, totalmente de acuerdo, sobre todo lo de la formación. Yo que me considero una persona, bueno, soy una persona feminista, ¿no? Y que Sí. defiendo los derechos de las mujeres, defiendo la igualdad y la equidad, pero hasta que no me formé, no soy experto, pero bueno, hasta que no aprendí ciertas cosas, uno no es consciente. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de micromachismos. Exacto. Yo, por ejemplo, mira, te voy a poner una anécdota que viví ayer. Un hombre diciendo, bueno, nosotros los hombres subimos por las escaleras, vosotras subís en ascensor. Esto detrás tiene un mensaje mucho más allá, ¿no? Y sí Claro. que creo que es importante, y yo sí que aprendí, también invito a la gente a hacerlo, y creo que también es muy importante, es acortar de raíz estos comentarios. No podemos Exacto. dejar pasarlos. Muchas veces no los cortamos porque no tenemos la formación ni la contestación adecuada, ¿no? Y dices, oye, pues mira, por no enfrentarme no voy a contestar. Pero yo creo que también nosotros como profesionales y la sociedad en general tiene que empezar a poner barreras y decir, oye, ese comentario está fuera de lugar, ese comentario tiene un machismo detrás y atrevernos también. Exacto, yo de hecho lo hago mucho, ¿eh? Y en mi círculo de amistades, pues también lo hago, porque sé que son cosas bueno, y amigos que se consideran también feministas, ¿no? Pero bueno, luego tienen esos micromachismos que lo hacen porque ya está tan arraigado que ni te das cuenta, ¿no? Ni eres consciente, ¿no? Y a mí sí que me gusta, y de hecho, pues corrijo, y aunque sean amistades cercanas, pues voy corrigiendo porque yo creo que es muy importante. Yo, vamos, estoy de acuerdo. Yo, de hecho, hice una vez, hace un año, vamos, una acción de esta, ¿no? De aprender a corregir, era así la formación, porque es verdad que la parte teórica, pues bueno, te la sabes, pero luego en el día a día que tienes estas situaciones, si no tienes estas herramientas, cuesta mucho. Ya sabes, Esther, el podcast siempre hablo de emprendimiento en trabajo social. Creo que tenemos un momento ahora, la profesión muy importante. Dentro de este ámbito, de lo que es la violencia de género, ¿tú crees que el trabajo social puede emprender? Y si lo crees, ¿cómo lo ves? ¿Dónde lo harías?
Pues yo creo que sí que se puede emprender. Yo de hecho también soy perito social, ¿no? Y es Ujú. una función muy importante el tema del peritaje social, sobre todo en el ámbito de la violencia de género. Es importante poder poner en esos informes, ¿no? Que se hagan para asesorar al juez en valor esa perspectiva de género, ¿no? Y esa mirada de la mujer, ¿no? Y porque el juez es lo que decíamos, ¿no? Puede saber mucho de leyes, pero no tiene que por qué saber de temas sociales y menos de perspectiva de género si no se tiene esa formación especializada, ¿no? Entonces, pues creo que desde el ámbito del peritaje social sí que se puede emprender en el tema de la violencia de género. Pues por ir finalizando, Esther, algo que te hayas dejado, algo que digas, mira, es que esto necesito decirlo, y luego también cómo pueden contactar contigo aquellas personas que tengan dudas, que quieran más información, que quieran asesoramiento. Yo simplemente decir que la formación en perspectiva de género, feminismos y todo el tema que tenga que ver con violencia de género, violencia machista, creo que es importante. Ya no es si te vas a dedicar al ámbito o no te vas a dedicar al ámbito, sino ya para el día a día. Creo que estar en constante revisión con nosotras mismas y de formación, creo que es muy útil, ¿no? Y así lo veo y así lo recomiendo. Yo cuando veo algún curso que he hecho yo y que es interesante, y pues lo recomiendo mucho, ¿no? Y porque creo que es muy necesaria la formación en perspectiva de género desde todos los ámbitos. ¿Y cómo me pueden contactar conmigo? Pues yo hace poquito me creé un Instagram que se llama El Mundo de una Trabajadora Social y desde ahí voy resolviendo algunas dudas. Tengo también proyectos con compañeras y tal que irán saliendo poco a poco a la luz, pero de momento con el Instagram voy resolviendo, me han escrito varias mujeres, ¿no? de todo el territorio español y bueno, voy haciendo también un poco de formación, entre comillas, de lo que yo voy aprendiendo en mi experiencia en el CIE. Y si Es puedo de, ayudar con eso. He de decir que la cuenta es muy reciente, del 20 de abril, y ya estás casi por los 1000 seguidores. O sea, que tienes un contenido muy, muy interesante y yo invito a que la gente te siga y lea porque es verdad que das pildoritas, das temas muy, muy interesantes y que nos hace abrir los ojos a los demás. Así que, Esther, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por la labor que haces, más en momentos complicados. Es verdad que también es la profesión que hemos elegido, pero Sí. bueno, yo por la parte que me toca, gracias por la labor que haces y por todo la pasión, cariño y que pones en tu trabajo, porque lo has demostrado en la entrevista. Y me quedo con una de las cosas que has dicho, ese primer momento, esa vinculación que tenemos que cuidar los profesionales del trabajo social, que muchas veces vamos con los tiempos justos, pero que en esto yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero sin olvidar también que se tiene que dotar de personal y recursos Ujú. también. Sí, porque Muchas ninguno gracias a somos ti. superhéroes ni superheroínas y si no hay recursos es muy difícil. Exacto. Pues Muchas gracias, Víctor. gracias a ti, Esther. Espero volver a entrevistarte, seguir en contacto a través de Instagram y cualquier cosa que necesites, aquí estoy para ayudarte. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Esther, por la labor que haces tú y todas tus compañeras. Y bueno, remarcar todo lo que hemos estado hablando en la entrevista, pero la importancia del vínculo. Si te ha gustado este podcast y todavía no estás suscrito, ya sabes que lo puedes hacer para que cuando publique los martes cada 15 días te salte una alerta en el móvil y no te pierdas ninguno de los programas. También puedes dejarme un comentario sobre qué te ha parecido el podcast, qué temas quieres que incluyamos, bien en el propio podcast, en la web, o puedes escribir a mi mail personal, hola@victornieto.es. Si me escuchas desde iVoox, puedes dar a me gusta, 5 estrellas desde iTunes, y si lo haces desde Spotify, hay algo que me ayuda muchísimo, es que menciones, que compartas este podcast en tus historias, mencióname, etiquétame, porque entre todas, entre todos, tenemos que dar a conocer la profesión. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí detrás
por escucharme, porque me consta que no solo en España, sino que en Latinoamérica, Estados Unidos, también me estáis escuchando. Muchas gracias por apoyar el trabajo social, que poquito a poquito vamos creciendo. Un abrazo a todas y a todos y nos escuchamos, ya sabéis, dentro de 15 días.